Estamos ya llegando a la mitad de la Semana Santa. En estos días recordamos lo que se conoce como la Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo, su última semana de ministerio terrenal. Y aunque, como sabéis, el culto lo hemos adelantado al miércoles, porque mañana jueves nuestros jóvenes se van de campamento, me gustaría que en esta tarde pudiésemos meditar en los acontecimientos que tuvieron ese jueves de esta Semana de Pasión, ese jueves que conocemos como el Jueves Santo. Así que si queréis acompañarme, como hemos dicho al principio, vamos a estar en Marcos, capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 12 al 25. Marcos, capítulo 14, del 12 al 25. Dice la palabra del Señor que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron a Jesús, por supuesto: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced allí los preparativos para nosotros. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal y como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Versículo 17. Al atardecer llegó él con los 12, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 22. Y mientras comían, tomó el pan y habiendo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar la gracia, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y él les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Y vemos delimitada en este texto claramente 3 partes. En los versículos del 12 al 16 se corresponden casi con los títulos no inspirados que aparecen en muchas de nuestras Biblias. Vemos la preparación de la última Pascua. En los versículos del 17 al 21 veremos el anuncio del traidor. Y en los versículos del 22 al 25 la institución de la Cena del Señor. Así que en primer lugar vamos a ver la preparación de la última Pascua. Dice el versículo 12 que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Y es importante el detalle de esta fecha. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Nos encontramos en el 14 de Nisán del calendario judío. Y los judíos se reunían en familia para celebrar esta Pascua, en la cual recordaban cómo hace unos 1500 años atrás el pueblo de Dios era liberado de la esclavitud de Egipto. Y con el sacrificio de este cordero pascual, más concretamente, recordaban cómo Dios mandó a los israelitas a que sacrificaran un cordero, pintasen con la sangre de ese cordero el dintel, los 2 postes de las puertas, y cuando Jehová mató a todos los primogénitos de Egipto, aquellas casas que estaban marcadas con la sangre del cordero, esos primogénitos fueron preservados. Aquel acontecimiento, como sabéis, no era más que una sombra que apuntaba al sacrificio del Señor Jesucristo, que tendría lugar unas pocas horas después del texto que hemos leído. Y es importante que Marcos nos dé la fecha de cuándo suceden estos acontecimientos, porque Dios tenía un plan perfecto. Este plan tenía que ser llevado a cabo en un intervalo de tiempo preciso, ni antes ni después. Jesús tenía que morir cuando los corderos pascuales eran sacrificados. Y como Juan Pablo nos recordó el domingo pasado, los líderes judíos tramaban el cómo acabar con Jesús, pero no durante la Pascua,
porque temía que la multitud se sublevase contra ellos. Dice Mateo 26, versículos 3 al 5, que los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño para matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya tumulto en el pueblo. En Lucas 22, del 4 al 6, leemos que Judas fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo les entregaría a Jesús, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él aceptó, y buscaban una oportunidad para entregarle, dice, sin hacer escándalo. Miles y miles de personas se habían trasladado a Jerusalén para celebrar esta Pascua, y muchos de ellos simpatizaban con este Jesús de Nazaret. Así que tenían que tramar un plan para capturarle de forma discreta, y luego ya pasadas las fiestas, acabar con su vida. Pero nuevamente, como Juan Pablo nos recordó el domingo, los acontecimientos no iban a suceder según los planes del hombre, sino que iba a suceder según la agenda de Dios. Jesús no sería arrestado y muerto después de la Pascua, sino que sería arrestado según el plan de Dios, en la hora y minuto que Dios había predeterminado sobrenaturalmente. Cuando la celebración de esta última cena terminase, Jesús iría con los discípulos al Monte de los Olivos. Allí sería arrestado, sería llevado a juicio y ejecutado el viernes a la hora del sacrificio de los corderos pascuales. Todo encajaba minuto y segundo en el plan soberano de Dios. Ahora aquí me gustaría que hiciésemos un pequeño paréntesis, porque pueden surgir unas dudas en cuanto a la fecha. Hemos dicho que Jesús tiene que morir el viernes cuando los corderos pascuales eran sacrificados, pero Jesús va a celebrar la Pascua el jueves con sus discípulos. La pregunta es, ¿sería legítima la celebración de esta Pascua el jueves por la noche? ¿Cómo podemos tener una Pascua celebrada el jueves y una Pascua celebrada el viernes y que las dos sean celebraciones legítimas? Y la respuesta es muy sencilla y supongo que la mayoría, si no todos, lo conocéis. Los judíos del norte, los de Galilea, de donde venía Jesús y los discípulos, marcaban los días de salida de sol a salida de sol. Por su parte, los judíos del sur, los de Judea, los de Jerusalén, donde se encontraba ahora mismo Jesús, calculaban el día de puesta de sol a puesta de sol. Así que eso le permitía a Jesús estar celebrando la Pascua el 14 de Nisán, jueves por la noche, en el calendario de los judíos de Galilea, que era el comienzo del viernes, según el calendario de los judíos de Judea. De manera que Jesús puede celebrar legítimamente la Pascua el jueves y morir el viernes, cuando legítimamente eran sacrificados el resto de los corderos pascuales. Dejamos este paréntesis y volvemos a nuestro texto. Los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que celebremos los preparativos de la Pascua? Y en ese momento las orejas de Judas, ¡ping!, saltarían como un resorte. Judas pensaría, a ver que me entere yo ahora, las calles vacías, la gente en familia, celebrando la fiesta, sin testigos, me entero de dónde van a celebrar la Pascua, me chivo, arrestan a Jesús, aquí no ha pasado absolutamente nada, excepto que soy 30 monedas de plata más rico. Pero Jesús conocía los pensamientos de Judas y no iba a permitir que la celebración de esta Pascua con sus discípulos no tuviese lugar o fuese interrumpida. Así que Jesús llama a dos de sus discípulos. Sabemos por el texto paralelo de Lucas 22 que estos discípulos eran Pedro y era Juan. Y les da unas instrucciones un tanto difusas. Dice, versículo 13, envió a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, y les dice, id a la ciudad, allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ellos estaban en Betania, a unos 3 kilómetros al sur de Jerusalén, y antes de marchar a la ciudad y de estas instrucciones tan extrañas, no le dicen, mira, Jesús, déjate de rodeo y dinos dónde tenemos que ir, que Jerusalén está hasta los bordes de gente, y ahora nos van a mandar a buscar a uno con un cántaro, dónde tenemos que ir, sino que simplemente escuchan las palabras del Maestro y la obedecen.
id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Como digo, Jerusalén, miles de personas celebrando la fiesta. Pero hemos de saber que en aquella cultura, por norma general, los hombres no llevaban cántaros con agua, sino que quien llevaba los cántaros con agua eran las mujeres. Si el hombre llevaba un cántaro de agua, normalmente lo llevaría en una piel, en un odre, así que no sería difícil entre tantas personas identificar a un hombre con un cántaro de agua. Seguidle y donde entre, decid al dueño de la casa, y fijaos que no dice Jesús nos ha mandado a que vengamos aquí, sino que dice, decidle al dueño de la casa, el maestro dice. Tenían que ser muy cuidadosos. Jesús era el más buscado de toda Jerusalén. Habría gente, como en las películas, los cazarrecompensas en el oeste, con la foto, ¿ha visto usted a este hombre? Estarían todos atentos a ver si podían localizar a este Jesús. Pero ¿cuántos maestros, cuántos rabíes había en Jerusalén en aquel momento? Multitud de ellos. Ahora bien, cuando el dueño de la casa escuchase el maestro dice, él sí sabía a quién se estaba refiriendo, pero no levantaría sospecha ninguna. Así que los discípulos cumplen al pie de la letra las instrucciones de Jesús y nos dice el versículo 16 que encontraron todo tal y como Jesús les había dicho. No sabemos si Jesús antes había acordado el encuentro con este hombre, no sabemos si a Jesús le fue revelado de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, pero no importa. Lo que importa es que encontraron todo tal y como Él había dicho, y entonces, ¿qué dice el texto? Prepararon la Pascua. Lo que no se esperaba a los discípulos es que en esta celebración les iba a caer en medio de la cena un jarro de agua fría que les iba a dejar en shock, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, el anuncio del traidor, versículo 17. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y dice, y estando sentados a la mesa comiendo. Hoy día, debido al tren de vida que llevamos mucho, o que llevan mucho, y sobre todo en otros países más que en este, es complicado el conseguir estar toda la familia sentados a la mesa y disfrutar, no solo ya de estar todos los miembros, sino de disfrutar una sobremesa distendida. En nuestra cultura, en nuestro país, gracias a Dios, todavía tenemos esa buena costumbre, pero cada vez es más difícil y no en todos los países se tiene. Pero esa celebración no era solo comemos y nos vamos rápido, sino que era una celebración que llevaba un buen tiempo de disfrute. Y aunque el texto dice sentados a la mesa comiendo, ellos no tenían sillas como en nuestros días y se sentaban a la mesa, sino que se recostaban acercando la cabeza a la mesa y con los pies alejados de esta. Y muy por encima, ¿qué es lo que se hacía en esta celebración? Pues la costumbre era comenzar esta Pascua con una oración de gratitud y seguía con una copa de vino, la primera de 4 copas de vino. Este vino que era rebajado con 2 partes de agua, y luego comían, entre otras cosas, un pan con hierbas amargas, todo tenía su simbolismo, y comenzaban a cantar unos himnos. No son los himnos que se encuentran en nuestro himnario, no son los himnos que se encuentran en nuestros cancioneros, sino que eran unos himnos o una canción que se conocía como el Halel, del cual viene nuestra palabra aleluya, y estaban compuestos de los salmos 113 al 118. Empezaban a cantar este Halel y luego tomaban una segunda copa de vino con el plato principal, comían el cordero. Una tercera copa de vino, continuaban cantando este Halel, bebían, muchas cosas más pasaban, bebían una cuarta copa y tras cantar un himno más, concluían esta celebración. Pero como digo, va a llegar una noticia que la celebración la va a dejar como un jarro de agua fría sobre sus discípulos. El Señor Jesús, en un momento de esta celebración, dice, versículo 18, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Pero esta noticia no solo desgarró el corazón de los discípulos, sino que también destrozó al propio Señor Jesucristo.
Porque en el Evangelio de Juan, en el texto paralelo, se nos dice que Jesús se angustió en espíritu. Por su parte, Jesús, angustiado, da la noticia a los discípulos y dice el versículo 19 que los discípulos comenzaron a entristecerse. Esta palabra en el original significa afligirse o sentirse profundamente dolorido. Y en el texto paralelo de Mateo 26-22 dice que estaban profundamente entristecidos, pero en el original usa otro verbo, no usa este verbo que significa afligirse, sino que también se puede traducir por afligido o agitado de manera violenta. Esa fue la reacción de tristeza que tuvieron los discípulos. Pero es curioso que, a pesar de esta tristeza, la respuesta que dan ante este anuncio. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Mira, hace no mucho tiempo, y todavía sigue de moda, salió un videojuego llamado Among Us. En este juego a cada jugador se le asigna un monigote vestido de astronauta y tienen uno de ellos el rol de traidor. Todos los muñecotes son iguales, diferenciándose los colores y demás, y uno de ellos tiene el objetivo de sabotear la nave espacial de estos astronautas y matar al resto de los tripulantes. Mientras que los tripulantes tienen que averiguar quién es el traidor. ¿Cómo lo hacen? Pues hablan entre ellos y van diciendo: yo creo que es este, yo creo que puede ser otro. Acusan, unas veces aciertan, otras veces se equivocan. Pero el caso de los discípulos frente a este anuncio de traición no fue la reacción como este juego del Among Us, sino que no empezaron a decir: pues mira, puede que sea Mateo, oye, que es un publicano, es un gentil. Tomás últimamente está teniendo un comportamiento un tanto incrédulo. Oye, ¿y Judas el tesorero corrupto? Bueno, si Disney hubiese dibujado a Judas en una película de dibujos animados, muy probablemente lo hubiera dibujado alguien diferente al resto de los demás, encorvado, con la nariz aquileña, una sonrisa diabólica, una voz estridente. Pero el texto nos demuestra que Judas pasaba totalmente desapercibido. Era uno más de los apóstoles. Era el candidato al Oscar a mejor actor. Hipócrita profesional. Y lo curioso, como digo, de esta escena es que la respuesta frente a este anuncio no fue acusar, sino empezar a dudar de uno mismo. Y yo estoy bastante convencido, esto es opinión mía, que cuando ellos preguntan ¿acaso soy yo?, internamente estarían diciendo: es imposible que sea yo. En mi pensamiento no hay rastro alguno de querer traicionar al maestro. Pero es que acaba de decir que es uno de nosotros, y yo no puedo poner en duda lo que está diciendo nuestro Señor. Así que en Juan capítulo 13, versículos 23 al 25, vemos que los discípulos no tenían ni idea de quién podía ser el traidor. Se miraban unos a otros, dice el texto, estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, Juan, dice, al que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Pedro le hizo señales, dice el texto. Le llama la atención a Juan y le dice: dinos de quién habla. Y él, recostándose de nuevo, Juan, sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Jesús, por supuesto, sabía quién era el traidor. Unos versículos antes dice: no hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, sé quién es, pero para la Escritura... sé quién es, pero es para que la Escritura se cumpla. Y después de decir esto, cita la profecía del Salmo 41:9, el que come mi pan ha levantado su talón contra mí. Y en este mismo Evangelio de Juan, unos capítulos antes, en el capítulo 6, versículos 70, 71, Jesús les dice: ¿no escogí yo a vosotros, a los 12, y sin embargo uno de vosotros es diablo? Y dice el texto: y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12 le iba a entregar. Jesús sabía quién era el traidor. Pero Jesús no le dice a Juan: tranquilo Juan, que tú no eres. El traidor es Judas. Sino que le da una respuesta
que a nosotros de primera, viendo el texto, nos puede parecer que la identidad del traidor es clara. Dice el que uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Pero no es que Judas estuviese dentro del plato de Jesús mojándole la comida, sino que, como sabemos, había varios tazones en la mesa repartidos en los cuales eran para varios comensales. Del mismo tazón mojaban varios comensales. Y sea por el shock en el que se encontraban los discípulos, sea porque el Espíritu Santo les nubló la mente, sea porque Judas era muy sagaz, la cosa es que Judas se va y no tienen ni idea todavía los discípulos de quién es el traidor. Lo que sí sabemos es que, por un lado, la traición de Judas estaba dentro del plan soberano de Dios. Dice el versículo 21, la primera parte, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero por otro lado, vemos que Judas era totalmente responsable del pecado que iba a cometer, porque sigue diciendo el versículo 21, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Habría sido bueno para ese hombre no haber nacido. O sea que vemos la soberanía de Dios, el plan soberano de Dios y la responsabilidad del hombre fluir paralelamente sin ningún problema en este texto. Y este ay no es solo una expresión de lamento, ay qué pena que va a ser traicionado, sino que, como si recordáis vimos no hace mucho en Habacuc, esos ayes eran oráculos de maldición, era una maldición levantada sobre este traidor, una maldición que conllevaba condenación. Así que Judas actúa dentro del plan soberano de Dios, pero actúa por su propia cuenta, movido por la avaricia, por el amor al dinero. Y esto le iba a llevar, y le llevó, a un destino tan horroroso, la condenación en el infierno por la eternidad, que mejor que no hubiera nacido, mejor que no hubiera existido nunca. Y permitirme que apunte, dentro de ese sufrimiento inimaginable, Judas recibiría, como vimos hace un par de domingos en Romanos capítulo 2, un mayor grado de condenación, ya que había sido expuesto a la luz del Evangelio, a la mayor luz del Evangelio que un ser humano puede ser expuesto, y es al Evangelio en persona, al propio Señor Jesucristo, al Evangelio encarnado. En Juan capítulo 13, versículo 30, se nos dice que en este momento Judas ya había salido de la escena, se había ido al encuentro de los líderes religiosos para acusar dónde iba a estar, para traicionarle. Y en este momento, cuando ya Jesús está con los 11, cuando llegamos a nuestro tercer punto, Jesús va a instituir la cena del Señor. Después de celebrar la última Pascua, ahora va a instituir la primera cena, lo que conocemos como la Santa Cena, la Cena del Señor, la Mesa del Señor. Todos los sacrificios llevados a cabo a lo largo de la historia no eran sino una sombra de lo que iba a venir ahora, unas pocas horas después, como hemos dicho, del sacrificio de Cristo. En tan solo unas horas el Señor daría su vida en sacrificio en la cruz del Calvario por aquellos a los que Él había venido a salvar. Como dice 1 Corintios 5:7, Cristo, nuestra Pascua, sería sacrificado y reemplazaría de forma perfecta, definitiva, suficiente, el sistema de sacrificio que se venía celebrando desde 1500 años atrás. Así que el Señor Jesús, en primer lugar, toma el pan y, habiéndolo bendecido, lo parte, se lo da a ellos y le dice: tomad, esto es mi cuerpo. Un pan que era una especie de torta sin levadura, que en esta Pascua simbolizaba, por una parte, como de forma apresurada el pueblo de Israel tenía que salir de la tierra de Egipto, y por otro lado la levadura, como sabéis, simbolizaba también el pecado. De la misma manera que un poquito de levadura leudaba toda la masa, un poquito de pecado leuda, contamina todo nuestro ser. Así que este pan también simbolizaba separación del pecado. Pero ahora Jesús coge este pan y le da un nuevo significado. Tomad, esto es mi cuerpo. Y como bien sabéis, no está hablando aquí Jesús de una transubstanciación. Este pan no se convierte de manera sobrenatural en el cuerpo real, en la carne real del Señor Jesucristo, sino que simplemente es un símbolo, un pan común y corriente que simboliza el sacrificio sustitutivo por todos aquellos que habrían de creer en Él. Posteriormente toma la copa, da gracias, se la da a ellos, todos beben y dice: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Nuevamente, no se cambia
este vino en sangre de manera sobrenatural, simplemente es un símbolo de la sangre que Jesucristo derramaría para perdonar los pecados de aquellos que iba a salvar. Y dice que es la sangre del nuevo pacto. Este pacto también requería derramamiento de sangre, como los pactos que vemos en el Antiguo Testamento con Noé, con Abraham, con Moisés. Pero en este caso el cordero que se iba a sacrificar sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Sacrificio, como digo, suficiente, único, definitivo. Y fijaos en un detalle que hay en el texto. Dice, esto es mi sangre, simboliza mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. No dice que es derramada por todos, sino por muchos. ¿Podía la sangre de Cristo potencialmente perdonar el pecado de toda la humanidad? Por supuesto que sí. Pero Jesús derrama su sangre por muchos. Esta sangre fue derramada de forma eficaz por aquellos que creyesen en su obra redentora. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros, por esos muchos, se hizo pecado, o lo hizo pecado al Señor Jesucristo, para que nosotros, esos muchos, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No todos, sino muchos. Así que cuando el Señor vuelva, o cuando el Señor te llame a su presencia, si tú no eres uno de esos muchos por los que Jesús murió en la cruz, será demasiado tarde para decir, pues era verdad lo que decía tu palabra, de tu sacrificio, así que quiero arrepentirme. Entonces será demasiado tarde. Tu único destino será el mismo destino que sufrió Judas, la condenación en el infierno. Pero todavía hay tiempo para formar parte de esos muchos. Hoy es día de salvación para ti. Ven a Cristo arrepentido. Ven a Cristo por fe. Pídele sinceramente que te perdone de tus pecados y te salve. Y dice Jesús en Juan 6:37 que el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. No dice, el que viene a mí, si no se ha portado demasiado mal, si lo que ha hecho no es muy grave, no lo echo fuera. Sino que dice, el que viene a mí, de ningún modo, de ninguna de las maneras, lo echaré fuera. No importa cuál haya sido tu pecado, no importa las veces que te hayas burlado de Dios. Si vienes a Él hoy verdaderamente arrepentido, Él tiene poder para limpiar cualquier pecado que hayas cometido por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. De ningún modo te echará fuera, sino que te adoptará a su familia y te dará gratuitamente salvación y vida eterna. Versículo 25, vamos terminando, dice, en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y en Lucas 22:16 dice, porque os digo que nunca más volveré a comerla, esta Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que este jarro de agua fría, este anuncio de la traición de Judas, se torna ahora en palabras de gozo y de esperanza para sus discípulos. ¿El Señor Jesús iba a morir en la cruz? Sí, pero resucitaría al tercer día conforme a la Escritura y ascendería a su posición de gloria. Pero un día va a volver. Un día va a volver. Y ese día en el reino milenial, Él va a volver a celebrar de nuevo esta cena, no solo con esos 11, sino también con todos los que han creído en Él como Señor y Salvador. Y aquel día no va a volver como siervo sufriente, sino que va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 20. Y después de este reino terrenal por 1000 años, Él va a reinar por toda la eternidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva. ¿Y qué vamos a hacer los que hemos creído hasta ese día? Solo Dios sabe la fecha, solo Dios sabe la hora. Pues cada vez que nos reunimos como iglesia, el primer día de la semana, celebramos esta cena del Señor en obediencia a su palabra, en memoria de Él, y lo vamos a seguir haciendo hasta que Él venga. Que el Señor bendiga su palabra.